en uso de la palabra el diputado Pablo Utes. Gracias, señora presidenta. Bueno, lo que toca es dar una posición. Creo que el gobierno tiene el derecho a tener su presupuesto. Creo que el presupuesto, todos los diputados y partidos estamos obligados a darle para que tenga, porque ahí el gobierno expresa cuál es su concepto, expresa cuáles son sus prioridades políticas, expresa con claridad cuáles son los programas a través del cual él considera que puede llevar a la Argentina y a los argentinos a una instancia de mayor estabilidad, a una instancia de crecimiento, a una instancia de un país productivo. Es ahí donde se expresa, en este caso, el gobierno del presidente Milei. Nosotros abonamos a esa teoría y por eso felicitamos que se pueda lograr un presupuesto. Ahí es donde el presidente y el gobierno que tiene la responsabilidad de conducir la Argentina, creo que expresará por qué privilegia políticas armamentísticas, podríamos decir, o por qué le da un lugar especial a las políticas de fomentar y aumentar el presupuesto a lo que en su momento fue una cuestión que generó mucha polémica, los organismos de inteligencia. Bueno, lo cierto es que ahí el gobierno del presidente Milei tiene su lugar para expresarse. Nosotros entendemos que electoralmente el gobierno ha tenido una elección favorable y entendemos que el presupuesto lo tiene que tener. Y ahí lo tendrá. Y ahí expresará su visión. Ahora bien, voy a repetir lo que como político entiendo. Difícilmente una nación pueda salir adelante si lo único que hablamos es de inflación, emisión y control del déficit. Esas son simplemente variables técnicas que lógicamente creo que todo gobierno las tiene que evaluar. Pero lo más difícil es una letra escondida que nunca se expresó. Y ojalá se pudiera hacerlo, pero yo estoy convencido que si la Argentina no marca sus prioridades y no las expresa al pueblo, difícilmente podamos salir adelante. Yo, como muchos, soy de los convencidos que la inversión en formación es una de las condiciones básicas y sine qua non que va a permitir al país salir adelante. La formación no tiene partidos, la formación no tiene fronteras, la formación y un gobierno que garantice la formación de todos los sectores, lo que está haciendo es garantizar un pueblo libre en el futuro. Y en este presupuesto no se expresa con ninguna claridad. La expresión del gobierno en sus políticas de fortalecimiento, de educación primaria, de educación secundaria, de educación técnica y de educación universitaria, las tenemos que estar buscando hojas para atrás, tratando de encontrarle un lugar. La formación de una nación es una cuestión conceptual. La Argentina, si no invierte, difícilmente tendremos en el futuro un país que pueda vivir en paz y en el que las grietas se eliminen. Todos los partidos tendríamos que estar acordados en eso y no lo estamos logrando. Y creo que en este presupuesto nuevamente el gobierno del presidente Milei no lo expresa. La educación pública, base para el crecimiento de la nación, no se muestra con la realidad y en el marco de prioridades que tendría que tener. Las políticas de contención de discapacidad también es un concepto que lo tenemos que estar buscando, dando vuelta a las hojas. La posición de un Estado en defender a los sectores que por distintas razones tienen que llevar adelante a un familiar, a un hijo, a un padre con una problemática, tendrían que estar expresadas con claridad, pero no defendiéndose o diciendo si es un mayor gasto o es un menor gasto. Contener a las personas que tengan problemáticas de discapacidades
y que tengan dificultades económicas o de contención es el concepto que marca una nación y que lejos del déficit o no déficit nos da prestigio como argentinos. La discapacidad y las políticas de abordaje tienen que ser una posición de Estado, así lo desearía y no lo está expresando en este presupuesto, en el que el manoseo y el sufrimiento que están teniendo las familias y las personas ha llegado a límites insostenibles. También creo que este presupuesto adolece de una política clara en materia de obras públicas. Hablo de la realidad de mi provincia fronteriza con 3 países. 1.700 millones de pesos. Es imposible sostener a una provincia, no porque seamos desorganizados, pero las rutas nacionales para las provincias fronterizas son estratégicas. Las rutas nacionales nuestras están detonadas. Con estos montos la realidad muestra que lo único que vamos a generar es situaciones de debilidad con los países que nos rodean, con la polémica del contrabando y del narcotráfico. No hay presencia del Estado y con 1.700 millones no vamos a hacer, queda claro, ninguna política seria. Entiendo que el Estado tiene que ser eficiente, pero también tiene que ser efectivo y estratégico. Si no manejamos nuestras rutas y no tenemos políticas serias de manejo de las fronteras y de nuestra infraestructura estratégica, creo que el futuro va a ser malo. Y lo cierto es que el presupuesto en materia de obra pública para la provincia de Salta prácticamente no nos permite ver un horizonte más claro. Lo único que queda es el desconcierto. Por lo cual creo que quede claro. Hay una situación que se avanza, que creo que el gobierno la tiene que tener, que es la aprobación del presupuesto. Y el otro tema que me interesa, porque la gente en algún momento lo tiene que comprender, el gobierno no se está expresando con respecto a nuestro pueblo. No hay política educativa, no hay política de contención para los sectores de discapacidad y no tenemos política fuerte y efectiva en materia de obras públicas. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.